Soy Rogelio López Guillemén y hoy continuaremos leyendo El Imperio de la Decadencia Argentina recargado. Estamos en el capítulo 2 y hoy vamos a leer el título El Reino del Revés. Había una vez un país en el que los buenos vivían tranquilos y felices, disfrutando de su trabajo, de sus ganancias y de sus logros. Un país en el que los que andaban derechos por la vida salían a la calle sin miedo, en donde los niños jugaban en la plaza o en la vereda sin temor, en donde los fines de semana padres e hijos iban a la cancha a ver el equipo de sus amores sin prevenciones. En ese país no todos eran buenos. Habían algunos que no respetaban a los otros. Existían quienes intentaban robarles a los que trabajaban y adueñarse de las calles. Pero en ese país las reglas eran claras y se aplicaban. Los buenos disfrutaban de su libertad y los malos cumplían con su castigo. Esto funcionaba porque los hombres correctos, los ciudadanos de a pie, ocupaban los espacios y los cargos de las instituciones, desde el modesto centro vecinal, pasando por la legislatura y la justicia, hasta llegar a la mismísima presidencia. Pasaron los años y los buenos dejaron de inmiscuirse en estos asuntos. Quizás pensaron que las instituciones podían funcionar bien por sí mismas, o quizás imaginaron que aquellos que se autoproclamaban profesionales de la política debían ser más aptos y por lo tanto debían estar al cargo. Lo cierto es que lentamente cambiaron las cosas. Los niños dejaron de jugar en las calles, las noches comenzaron a ser inseguras, las rejas dejaron de ser un adorno para pasar a ser un resguardo. Se sumaron alarmas, guardias de seguridad y botones antipánico. Incluso las canchas de fútbol se transformaron en un campo de batalla. Así fuimos cambiando hasta llegar a lo que vivimos en estos tiempos, en donde el que trabaja no puede sentirse orgulloso y disfrutar de sus logros y de sus adquisiciones, en donde el que triunfa debe cuidarse de mostrar sus propiedades, debe justificarse y casi pedir disculpas por tener dinero, como si eso fuese un pecado. Un país en donde el que produce paga cada vez más y más impuestos para ser solidario con los que menos tienen. No importa si estos trabajan o procuran trabajar. Incluso debe pedir perdón porque seguramente su egoísmo y falta de consideración les quitó oportunidades a aquellos que viven de la dádiva o del robo o de ambas cosas. Prohibimos a los hinchas visitantes ir a la cancha porque ganaron los violentos. Los niños no pueden ir caminando a la escuela porque ganaron los violentos. Nos encerramos en nuestras casas porque ganaron los violentos. Solo unos pocos taxis circulan a la noche porque ganaron los violentos. Pagamos a los cuidascoches por miedo a los violentos. Callamos por miedo a los violentos. ¿Deberemos poner toque de queda para evitar los robos a la noche? ¿Prohibiremos las minifaldas para disuadir a los violadores? ¿Cerraremos los boliches para evitar el negocio de la droga? ¿Seguiremos retrocediendo, empujado por los inadaptados? Decía Ayn Rand que los depravados roban la virtud de los honestos por medio de la palabra nosotros. Esa palabra es como un cemento que cuando se vuelca, lo blanco y lo negro se confunde en un indefinido gris. Como profetizaba Cambalache, en el mismo lodo todos manoseados. Ojo, esto no quiere decir que debemos pensar solo en nosotros y pisotear al otro. Esto significa que no debemos dejar que los demás abusen de nuestra fe y generosidad. Esfuerzo, logros, distinciones, orgullo, mérito son palabras y conceptos que han perdido significado y con ellos también dejaron de tener sentido sus contracaras. Desidia, falta de metas, delitos, mediocridad, demérito, contrapunto meridiano que reza el credo del ya nombrado Cambalache. El problema es muy complejo, mucho más que el simplista análisis del número de policías en la calle o de jueces en los tribunales. Es un problema de corte ideológico, conceptual y filosófico. En la actualidad, la necesidad justifica toda acción sin importar si ésta es correcta o no. Los demagogos han equiparado la necesidad al derecho, con la consiguiente obligación del resto de los ciudadanos a satisfacerlo. Hemos reemplazado la cultura del mérito
por la justificación de la necesidad. Aumentaron el sueldo a los presos, ahora ganan 46% más que un jubilado, rezaba el titular de un reconocido periódico a mediados del 2015. Esta aberración, no creo exista otro objetivo más apropiado, nos muestra que vale lo mismo, o quizás menos, el mérito de un jubilado que trabajó toda su vida con el demérito de un preso. No existe el concepto de el que las hace las paga, regla esencial de convivencia. El hijo que no obedece a los padres, lo mismo tiene un smartphone nuevo. El alumno que no estudia, lo mismo aprueba. Los corruptos siguen estafando sin problemas. Los delincuentes no van presos, y si van, no se les hace entender por qué están tras las rejas. No se les enseña qué deben corregir y cómo deben hacerlo para volver a la vida en sociedad. Sin dudas, las cárceles no deben ser lugares de torturas ni trabajos forzados, pero tampoco pueden ser un espacio conceptualmente similar al de los colegios de pupilos o a un liceo militar. Todos estos lugares tienen en común que los internos no pueden salir del establecimiento, pero difieren en el por qué ingresaron a los mismos. Las cárceles tienen 3 razones de ser: disuadir al que va a delinquir al saber lo que le espera, o al menos debería ser así, penar a quien delinque y retirar de la vida en sociedad a quien agrede a las personas y sus bienes hasta que esté en condiciones de reintegrarse a la misma. Para cumplir con el cometido de reinsertar al reo a la vida civil plena, es necesario modificar el perfil del individuo que delinque, y esto no se logra haciendo que trabaje en manualidades, como por ejemplo la confección de bolsitas de papel. Quien delinque debe saber e internalizar el concepto de que deberá trabajar muy duro y respetar al prójimo cuando salga del presidio. Es imprescindible que comprenda que las cosas no son fáciles en la calle, y no me refiero a las condiciones de vida, que posiblemente les hayan sido muy desfavorables desde siempre, sino a la actitud que deberá tomar. Por más que las cosas no le salgan bien, deberá respetar al prójimo. Ese será su real desafío. Si para intentar enderezar su comportamiento nos limitamos a enseñarle alguna profesión o tecnicatura, estaremos en problemas. Si no internaliza el concepto de esfuerzo y más esfuerzo, de nada servirá la adquisición de alguna habilidad. Los que vivimos sin delinquir debemos trabajar para pagar nuestro techo, nuestra comida, nuestro confort y nuestro entretenimiento. Entonces, ¿por qué no habrán de hacerlo quienes están purgando una condena? Lamentablemente, la Corte Suprema de Justicia considera que el reo no debe pagar por su manutención mientras esté recluido, ya que lo considera un deber del Estado, por lo que debemos descartar este concepto. Lo paradójico de esta situación es que el Estado somos todos. Por lo tanto, toda la sociedad le paga los gastos al preso, incluso la propia víctima. Ante esta posición de la justicia, creo que los trabajos en prisión no solo deben ser remunerados, sino también deberían ser obligatorios. La pregunta que debemos plantearnos sería: ¿qué destinos debe tener ese salario? La ley dice que el 10% de la remuneración que obtiene debe entregárselo a la víctima, quizás a un hijo que quede huérfano por su culpa. Creo que esto no transmite el concepto de responsabilidad. No puede costarle un porcentaje similar la reparación a la víctima de su delito que la financiación de un viaje de vacaciones. No es que se vaya de vacaciones, es el concepto. Si queremos que el recluso se reintegre como una persona proba, es imprescindible que grabe a fuego en su conciencia la idea del cumplimiento de las obligaciones y de la asunción de las consecuencias de los actos que realizamos. Siguiendo la línea del pensamiento que expongo, con el resto de su remuneración, los convictos podrían comprar aquellas cosas que no son imprescindibles para vivir, como postres para la comida, facturas para la merienda, tener la posibilidad de ver televisión o alguna otra cosa de esta estirpe. O bien, podrían enviar el dinero a su familia o quizás guardar una parte del mismo para cuando terminen su condena. Tendrían que decidir en qué gastar el dinero, en confort o en su familia y en su futuro. El concepto del esfuerzo, el tener que fijar prioridades, el entender que ningún almuerzo es gratis, es tanto más importante que el aprendizaje del oficio.
Esto no se enseña con clases magistrales ni con sermones religiosos. Se internaliza haciéndolo, vivenciándolo y reestructurando la escala de valores. En su libro La Ley, Frédéric Bastiat nos dice: ahora bien, siendo que el trabajo es en sí sufrimiento, y ya que el hombre se ha inclinado a huir del sufrimiento, el resultado es, y ahí está la historia para probarlo, que prevalece la expoliación, robo, siempre que sea menos onerosa que el trabajo. Prevalece sin que pueda impedirlo, en ese caso, ni la religión ni la moral. ¿Cuándo se detiene, pues, la expoliación? Cuando se hace más onerosa, más peligrosa que el trabajo. Evidente es que la ley debiera tener por finalidad oponer el obstáculo poderoso de la fuerza colectiva a aquella tendencia funesta, que debiera tomar partido por la propiedad y contra la expoliación. Si bien Bastiat se refiere al pago excesivo de impuestos, el concepto es perfectamente aplicable a los delitos comunes. Mientras sea más barato o cueste menos robar que trabajar, muchos elegirán lo primero. Así como los presos deben cambiar, también debemos hacerlo nosotros y los políticos. Debemos abandonar las ideas postmodernistas del relativismo moral. Esto nos lleva a vivir en un estado de subversión ética, un estado en donde se han subvertido los valores y las premisas que a principios del siglo XX llevaron a nuestro país a ser modelo de lucha contra el analfabetismo, a ser una tierra de oportunidades para todos los hombres de buena voluntad. La falta de discriminación, sí, discriminación, entre lo bueno y lo malo, lo excelente y lo mediocre, no solo se patentiza en un preso ganando más que un jubilado o en un delincuente menor de edad que sale de la comisaría antes que el damnificado. Se revela también en un alumno que pasa de grado sin importar si estudia o no, en un juez que asume el cargo por cuestiones ideológicas, en el reparto de empleo público por filiación política y no por capacidad. Por eso, las normas como las que definen la remuneración de los presos puede que sean legales, pero distan mucho de ser legítimas, distan mucho de ser justas. Justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. Parece que para muchos políticos y pensadores lo corresponden los más beneficios a los presos que a los jubilados. Como personas de principio nos enfrentamos a esta tremenda disyuntiva expresada por el ya mencionado Frédéric Bastiat. Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley. Hasta acá este capítulo, que como verán por la fecha tiene casi 10 años de escrito. Seguiremos en el próximo video con el título que sigue. La hemos pasado tan mal.